Hola, estamos aquí nuevamente. Este es nuestro segundo encuentro. La práctica que vamos a realizar hoy va a estar asociada al módulo número 2 de la materia y este módulo tiene la primera aproximación a el concepto de información y necesidades de información. ¿Cuáles son los elementos más importantes de este módulo? Los elementos más importantes son los asociados a la información y los datos. Aquí yo hago una marca que está colocada también en las lecturas y lo hemos dicho otras veces. Hablar de datos, hablar de información y hablar de necesidades de información específicamente requiere introducir el concepto de sistemas de información. La temática de sistemas de información por el programa como está establecido es temática del módulo número 3. Pero en este contexto de que necesito darle el entorno de sistema de información para hablar de necesidades de información es que se presenta en el módulo 2. No lo vamos a evaluar en este módulo, pero sí ustedes han tenido elementos que distinguen al sistema de información y que permiten reconocerlo. Entonces, un sistema de información es un sistema, por lo tanto, posee elementos que ingresan, realiza procesos con esos elementos ingresados y obtiene salidas. ¿Cuáles son los elementos que ingresan en un sistema de información? Los elementos que ingresan son datos. ¿Y cuál es la salida? La salida es información. El objetivo de un sistema de información es brindar información. ¿Información para qué? Información para mejorar la toma de decisiones de los usuarios. Información para mejorar los niveles de conocimiento que los usuarios tienen, ¿sí? Entonces, el concepto de información asociado al concepto de toma de decisiones va de la mano, diríamos, ¿no? Ahora bien, ¿los datos qué van a ser? Los datos van a ser los elementos componentes de la información, los elementos más atómicos, diríamos. Por lo tanto, si yo tengo una información que es un listado de deudores, yo podría decir que los elementos o datos que conforman ese listado de deudores son el nombre del deudor, el apellido del deudor, la empresa con la cual tiene la deuda, la fecha en la que se contrae la deuda, los elementos de componentes menores de la información son los datos. Bien, asociados entonces a la toma de decisiones está el concepto de usuario. Usuario es aquel que requiere de la información para mejorar sus actividades. Principalmente nosotros vamos a enmarcarlos en que estos usuarios son aquellos que tienen necesidades de información, tienen demandas de información, necesitan información para hacer lo que tienen que hacer. Si son empleados en una organización, necesitan información para vender, para hacer un presupuesto, para elegir el proveedor al cual le van a comprar, para realizar gestiones de cobranzas en un banco, para indicarle a los pacientes en un consultorio o en un hospital cuáles son los horarios disponibles para las consultas por tipo de médico. Entonces, las necesidades de información son centrales para las personas y para los usuarios, fundamentalmente porque están asociados a la toma de decisiones. ¿Qué decisiones ellos toman? ¿Con qué elementos cuentan? Es fundamental. Un empleado que necesita decidir ante una venta cuál es el porcentaje de recargo que tiene que cobrar dependiendo de la forma de pago que eligió el cliente, él tiene que tomar una decisión de poder generar el porcentaje de incremento sobre el monto de la venta, y esa decisión la va a poder tomar si tiene información sobre todo de las distintas formas de pago y los recargos asociados. La toma de decisiones o el momento en el cual uno decide algo se asocia centralmente a procesos de negocios.
Los procesos de negocio son conjunto de actividades que se realizan en los negocios y aquí la marca que nosotros hemos colocado es que no hablamos en negocio solamente desde el punto de aquellas empresas u organizaciones con fines de lucro, sino que el concepto de negocio es más amplio, ¿no? El negocio es todo aquel que posee un cliente, que es todo aquel que posee alguien que lo ha elegido para poder realizar un servicio o para poder obtener un producto. Entonces, dentro de esos negocios hay procesos. Y los procesos centralmente capturan recursos humanos para poderlos llevar adelante. Y estos recursos humanos son usuarios. Y estos usuarios toman decisiones. Y ahí se juntó todo. Bien, la última parte de este marco habla sobre requerimientos. Y es que las necesidades de información que tienen los usuarios se tienen que poder expresar de forma precisa para que luego un sistema de información las capture y para que luego se realice un software con ellos. Por lo tanto, las necesidades de información que son planteadas por los usuarios en forma de lenguaje natural, con un montón de elementos, utilizando distintas técnicas de recolección de necesidades de información, entrevistas, cuestionarios, observaciones. Esas necesidades de información, que es lo que él me cuenta que necesita, yo lo tengo que poder plantear en plantillas específicas de determinación de requerimientos. Un requerimiento por un sistema de información es lo que el sistema de información tiene que hacer. Bien, entonces presentada el esquema conceptual, voy a colocar a consideración de ustedes algunos conceptos teóricos que los rescate como claves. Tratando de nuevo, como dije en el módulo 1, de no repetirme, de no volver a colocar las mismas frases que están colocadas en el material que tienen de lectura. Entonces pensé, a ver, ¿qué le digo a esta gente que sea nuevo? Bueno, la información es el recurso más valioso que poseen los individuos para desarrollar sus actividades cotidianas. Y ustedes dirán, profe, pero eso no es nada nuevo. Bueno, pero esa es la marca. Considerar a la información como un recurso y considerarnos luego nosotros como profesionales que brindamos servicios a estas organizaciones para que obtengan ese recurso. Y si uno considera la información como un recurso, realmente le está dando el valor que tiene y le está colocando el costo que también tiene. Entonces, asociado a este recurso está el concepto de valor y costo de la información y de la importancia que tiene para una organización tener buena información. Entonces, me pareció importante darse cuenta de esto del recurso, de que no solamente el dinero es el recurso o el edificio es el recurso, la información es el recurso más importante y la importancia de nuestra tarea. Nuestra tarea profesional tiene como horizonte desarrollar escenarios que permitan obtener información de calidad. Esto de pensarnos en una profesión que va a ir creciendo continuamente porque cada vez va a haber distintas demandas o más demandas y que estas demandas de información se van a asociar a nuevos procesos de negocios y que lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar escenarios, como si yo fuera un director de una puesta en escena de una obra de teatro y armo escenarios. Nuestros escenarios están conformados ¿por qué? Por recursos que tienen los sistemas de información tecnológicos, computadoras, redes, dispositivos móviles, software, hardware, comunicaciones, personas muy capacitadas, desarrolladores web, desarrolladores de medios audiovisuales, digamos, todo lo que nosotros colocamos en ese entorno para que ese escenario sea de calidad, para que esta persona cada vez tenga mejores oportunidades de toma de decisiones. Otro concepto es los requerimientos de información son las necesidades que presentan los clientes, habíamos dicho, y los usuarios, y se traducen en demandas para el sistema de información. Plantearnos del vamos y desde ya que los requerimientos de información son parte de nuestro vocabulario técnico. Nosotros vamos a decir luego, a ver, decime qué requerimientos tiene este software, a ver, decime ¿cuáles han sido las necesidades de información que dieron lugar a que vos me plantees este requerimiento?
La correcta identificación de requerimientos es el pilar fundamental de un proceso de desarrollo de software exitoso. ¿Por qué? Porque un requerimiento mal capturado y mal especificado llevará luego a un desarrollo de un producto de software no acorde, no de calidad, no bueno. Por lo tanto, detenerse a mirar qué requerimientos hay implica detenerse a mirar qué necesidades tienen los usuarios, qué información requieren, en qué entorno trabajan, qué proceso de negocio tienen. Bien, en unos minutos vamos a comenzar ya con la actividad en la cual ustedes tienen que desarrollar este enunciado y yo me voy a tomar unos minutos para exponérselos en forma oral. Bien, la presentación del enunciado que tenemos para el módulo 2 se trata de una empresa de recobro de impagos. ¿Qué es una empresa de recobro de impagos? No se me viene hacia a la mente ninguna empresa nacional que nombrarles. Suelen ser estudios jurídicos, estudios contables y estudios jurídicos conjuntamente, que lo que hacen es recibir de clientes, que son empresas, su cartera de morosos y llevar adelante las acciones para que esos morosos salden sus deudas. Se me ocurre un spot publicitario de deudores incobrables. Bien, ¿qué cosa tener en cuenta acá? Los clientes son las empresas que me entregan su cartera de morosos. Y lo que esta empresa de recobro de impagos hace es colocar en juego toda su operatoria de cobranza y de lograr de que ese deudor acuerde un plan de pago con un agente de cobro para concretar que vaya saldando su deuda con esa empresa cliente. El deudor o el moroso puede ser que ocurre de que tiene deudas con varias empresas. Por ejemplo, tiene deuda con una tarjeta de crédito, tiene deuda con una tarjeta de con una empresa de telefonía, con una empresa de servicios de gas, por ejemplo, con una municipalidad o con una provincia. Para cada uno de estos elementos donde el deudor tiene registrada una deuda, se genera un expediente. Este expediente va a conformar dentro de esta empresa de recobro de impagos como una carpeta. Si uno lo pensara no desde la tecnología del software, sino desde aquella imagen vieja de las carpetas colgantes. Bueno, un expediente es una carpetilla donde uno tendría colocado cada una de las actuaciones que uno ha hecho con ese moroso en esa empresa. Es decir, supongamos que él tiene una deuda con una empresa de agua. Yo genero un expediente, quiere decir abro una carpeta y coloco dentro de esa carpeta cada una de las actuaciones que he tenido con ese deudor. Es decir, se lo asigné a Juan Pérez, que es el agente de cobro. El agente de cobro lo visitó en su domicilio el día 12 de septiembre y acordó con él un plan de pago de 48 cuotas de tanto monto. Y el deudor ha ido pagando mes a mes con tanta frecuencia estas cuotas. Eso es lo que forma parte de un expediente. El expediente va a ser importante para nosotros porque cada deuda, por más que sea del mismo moroso, tiene distintos expedientes. La gestión de la cobranza se va a llevar adelante por agentes de cobranza, como les conté. El agente de cobranza va a estar guiado y observado por un jefe de equipo. El jefe de equipo tiene a su cargo un conjunto de agentes. ¿Cómo es que esta empresa de recobro de impagos obtiene sus ganancias? Las ganancias se van a encontrar asociadas al porcentaje de recobro. Esto es, si para la empresa de tarjeta de crédito yo he logrado recobrar por un monto de 20.000 pesos, un porcentaje de esos 20.000 pesos es la factura que yo le hago al cliente para que él me pague. Ese porcentaje del recobro forma parte del contrato inicial que se hace con el cliente.
¿sí? En el momento en que el cliente me pasa la cartera de morosos, yo en ese momento fijo con él un contrato, que es fundamentalmente cuáles son las cláusulas por las cuales él me va a pagar este porcentaje que queda marcado allí. En esta diapo que le he colocado están como los aspectos más importantes a tener en cuenta. Los morosos van a acordar un plan de pago con el agente de cobro y lo van a tener que cumplir. Va a conformarse equipos de cobranza con agentes de cobranzas. Todos los pagos se encuentran en los expedientes, al igual que la información de la deuda, y el cobro a los clientes es un porcentaje de lo recaudado. También en esta empresa se le paga al agente una comisión por la efectividad que tiene en su gestión de cobranza. Por lo tanto, el sector de recursos humanos, acompañado por este jefe de equipo, evalúa la gestión de ese agente de cobranza, determinando una comisión en función de cuántos pagos han realizado sus morosos o los morosos que tiene asociado. Otro aspecto importante es que la empresa cliente puede ser que en algún momento me retire la cartera de un moroso, decir, bueno, este moroso te lo retiro, no sigan más ejecutando el plan de pago, está todo bien, o cuando la persona cancela sus pagos. Cuando él canceló todos sus pagos, el plan de pago queda cerrado, entonces el expediente se da por finalizado y no tiene más movimientos. ¿Entendido? Bien. Aspectos que vamos a desarrollar en esta práctica del día de hoy. Primero, antes de iniciar las actividades, marcar de que estamos en la unidad 2, donde lo más importante es determinar necesidades de información y datos, ¿no? Entonces, la primera actividad es establecer quiénes son los usuarios de la información que se genera en el sistema de información que estamos mostrando, y las necesidades de información que ellos poseen. ¿Quiénes son los usuarios y qué necesidades de información tienen? O sea, ¿para quién está el sistema de información desarrollado? ¿Quiénes son los que están del otro lado? La segunda actividad va a ser realizar para cada usuario un detalle de la información que recibe, indicando un nombre y el conjunto de datos que lo componen. Esto es, yo identifiqué un usuario, digo, este usuario necesita esta información, por ejemplo, listado de empresas asociadas a la empresa de recobro de impago. Por ejemplo, listado de morosos que adeudan el pago de sus cuotas. Ese es el nombre de la información y los datos que lo componen, cada uno de esos elementos atómicos que conforman la información. Esa es nuestra actividad número 2. Y la tercera actividad es, en base a las características de la información eficiente, mostrar ejemplos que expresen algunas características como la exactitud, la oportunidad, la verificabilidad y otras. Recuerden que en la lectura ustedes tienen un conjunto de características que uno espera que tenga la información para resultar de valor, ¿sí? Por ejemplo, la información tiene que llegar al usuario en forma oportuna. Esa es una característica que hace que si la información es oportuna va a ser de valor. Si la información llega tarde, deja de tener valor. Entonces, espero de ustedes ejemplos de estos tipos o características de la información asociados al práctico que hemos estado desarrollando. A veces el ejemplo puede ser por lo positivo o por lo negativo. Por ejemplo, un ejemplo de información oportuna puede ser si el agente de cobro no posee información a tiempo de los pagos realizados por los morosos, puede realizar llamados o reclamos a los morosos sin necesidad de hacerlo y generar malestar del otro lado y que afecte la comunicación que tenía establecida con un moroso, dado de que la información de su pago no llegó en forma oportuna. Esto es un ejemplo de que a veces colocamos un ejemplo por la negativa. ¿Qué ocurre cuando la información no llega? ¿Bien? Bueno,
Estamos entonces en momentos de que ustedes trabajen en grupo y debatan y piensen, como hemos hecho en el módulo 1, cuál es la mejor solución. Nos vemos en unos momentos más en los cuales los voy a interrumpir. Nos vemos.
Bueno, ya llegamos. Estamos finalizando entonces las tareas, volvemos a prestar un poquito de atención. Me gustaría saber si realmente han disfrutado de este encuentro, de estar juntos trabajando en este práctico. Vamos a ir comenzando cada una de las partes y de alguna forma marcar los aspectos más importantes que yo observo, volviendo a determinar de que posiblemente en el grupo ocurran cosas mucho más interesantes que las que yo estoy planteando, que quizás mi respuesta sea como la más obvia y en el grupo hayan salido otras soluciones más creativas, sobre todo por el hecho de que ustedes son 4 o 5 interactuando y aportando, y ahí el conocimiento cada vez se nutre más, ¿no? La primera actividad era determinar quiénes eran los usuarios y qué información, necesidades de información tienen. Yo el primer usuario que identifiqué fue la empresa cliente. No es el usuario más importante del sistema de información. ¿Por qué no es el usuario más importante? Porque es un usuario que es del entorno de la empresa, ¿no? Si uno se pone a ver, la empresa cliente es parte del ambiente de la empresa. Pero podríamos pensar que tienen por necesidades conocer los avances en las gestiones de cobranzas, ¿sí? Supongamos que yo esto luego lo implementara en un sistema web que le permitiera a ese cliente entrar con un usuario especial y conocer el avance de la gestión de cobranza de su cartera de moroso. O si hubiera reportes por mail enviados todos los días o cada 5 días con los avances en las gestiones de cobranzas. Y decididamente sí, es una necesidad que él tiene, porque él me está entregando a la empresa cliente su cartera de moroso y quiere saber cómo va eso. El moroso, ¿qué necesidades de información tiene? Y por ahí quiere necesidad de recordar cuál era el plan de pago que había acordado, si lo tiene impreso y lo perdió, o si lo tiene impreso y lo consulta. Saber cuál es el plan de pago que acordó con ese agente de cobranza. Y en ese plan de pago tiene necesidad de saber cuáles son los vencimientos que posee y cuáles son los montos que está comprometido a pagar, ¿no? Entonces, vencimientos y montos del plan acordado son necesidades de información de los morosos. Hay otro usuario que es el agente de cobro. Y aquí una marca especial con respecto a los dos usuarios que colocamos antes. El agente de cobro es un recurso humano de la empresa. Es un elemento perteneciente al sistema empresa de recobros de impago. Es un profesional o un empleado operario que forma parte de los recursos de la empresa, pero necesita información para poder trabajar mejor. ¿Qué información necesita el agente de cobranza? Informaciones del moroso. ¿Qué información del moroso? Fundamentalmente cómo contactarlo, cómo se llama, en dónde vive, qué teléfonos de contacto tengo, qué direcciones de mail, ¿sí? Información del moroso. Otras deudas que el moroso tenga, por más de que él no las va a cobrar, pero saber que este moroso, además de comprometerse a pagarme a mí por la tarjeta de crédito, tiene todas estas deudas comprometidas y que para que genere conmigo una simpatía especial que lleve a que él pague, tendré yo que establecer un plan de pago acorde a todas sus otras deudas, ¿no? Entonces la gente de cobro puede necesitar esa información. Luego va a necesitar información sobre cuál es el plan que ha acordado con un determinado cliente, con un determinado moroso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos específicos de ese plan? ¿En cuántas cuotas? ¿En qué vencimientos? ¿Y con qué montos? Y por último, este agente de cobranza necesita información de los pagos que han realizado los morosos. Y va a necesitar esta información fundamentalmente por 2 causas. Primero, porque el que haya realizado un pago, el moroso, va a implicar de que va al día con su plan o de que va cumpliendo con el plan que ha acordado conmigo y de que yo de pronto no tendré que llamarlo para reclamarle el pago o la próxima vez que me encuentre con él para reformular el plan de pago tendré en cuenta sus pagos realizados a término.
Entonces es importante ese dato. Y por el otro lado, en esta empresa recordemos que a los agentes de cobranza se les paga una comisión por los cobros efectivamente recibidos. Por lo tanto, el agente de cobranza quiere saber este monto porque implica también un aumento en su remuneración. Y el último elemento es el jefe de equipos, que es aquel encargado de controlar a los agentes de cobranza, por lo tanto va a necesitar información sobre la actuación en todos los elementos. Pasamos al ejercicio número 2. En este ejercicio ustedes tienen que poder distinguir usuarios de este sistema, información asociada y datos. Es decir que agregamos este elemento de los datos, el usuario ya aparecía en la actividad anterior y la información ahora es mucho más específica porque lo que habíamos colocado nosotros eran necesidades de información. Entonces, el usuario es el agente de cobros, la información que necesita es información de moroso, así se llama, información de moroso. ¿Y qué datos tiene la información de moroso? Tiene nombre, apellido, DNI, cliente, monto de deuda, fecha de deuda, teléfono y domicilio. Marcas especiales. El más ese puede ser eliminado en otros momentos, ustedes lo vean como punto y coma o como grilla uno debajo del otro, pero lo que es casi indiscutible que ustedes van a llamar así es que los datos son nombres específicos que tienen que poder representar qué es lo que el dato guarda o qué es lo que el dato tiene, y esos nombres reflejan cuál es el nivel de análisis que ustedes han realizado, ¿no? En este caso, nombre y apellidos del moroso, cliente, referencia al nombre de la empresa cliente, en este caso tarjeta de crédito, por ejemplo. Otras deudas, con qué empresa tiene la deuda, cuál es el total de deuda, cuál es la fecha en la que contrajo la deuda. Plan de pago, número de plan de pago, códigos importantes que muchas veces sean como representativos de toda la información. Che, te hablo por el número de plan de pago 4020 y no me dicen más nada. Y yo con eso me fijo en una computadora y sé de qué moroso se trata, de qué empresa cliente se trata y cómo son sus pagos. Entonces, número de plan de pago, cantidad de cuotas, monto de cada cuota, fecha de vencimiento de cada cuota. Bien, son los datos de la información plan de pago. Se llama plan de pago. La otra información se llama pagos realizados y tiene por elementos el número del plan, la fecha de pago y el monto de pago. El número de plan hace referencia al plan de pago. Puede tener además el número de plan, la fecha de pago, el monto de pago y el número de comprobante de pago o el número de recibo. ¿Sí? Puede tener y por ahí es como más completo que tuviera también. Bien, ustedes seguramente no han llegado a completar toda la lista para todos los usuarios y todas las necesidades de información, pero sí me interesaba que vieran la forma en la que se describe y la importancia que tiene detectar correctamente los datos. El ejercicio número 3 implicaba que ustedes recordaran del teórico estos elementos que hablan de las características de la información valiosa. Y yo aquí doy 3 ejemplos como para que ustedes se ubiquen en el tema. Seguramente pueden tener otros. Y yo coloco: la información tiene que ser exacta, es una característica de la información valiosa. Los agentes de cobro necesitan información exacta de los pagos realizados por los morosos a los efectos de realizar un adecuado seguimiento de la gestión de cobranza. Información exacta de los pagos quiere decir información exacta del monto que pagó y de la fecha en que pagó, ¿sí? Otra característica que la información tiene que ser oportuna. La empresa de recobros necesita información oportuna para realizar a tiempo la facturación de honorarios a los clientes. Si esta empresa factura por un porcentaje de lo recaudado y lo realiza
el día primero de cada mes, antes de ese día necesita tener información de los recobros efectivos realizados, porque eso le va a permitir poder generar esa factura por montos correctos, ¿no? La información oportuna para generar gestiones de cobranza de honorarios a clientes, ¿no? Y por último, la característica que marco es la de verificabilidad. Antes de explicarlo, recuerdo una cosa. La verificabilidad quería decir que yo tengo que tener información que sea posible de verificar contra otra fuente, ¿no? Lo que veo en la computadora contra un papel. Usted se llama Juan Pérez, muéstreme su DNI, ¿sí? Lo que él dice contra el documento que lo está referenciando. Esa era la verificabilidad. Entonces, en este sistema se me ocurrió colocar este ejemplo. Los morosos poseen en sus comprobantes de pago un elemento para evidenciar un pago mal registrado. El plan de pago indica un valor y ustedes en este momento están presentando que ese pago que ha recibido el cliente ha sido mal registrado y, por ejemplo, la cuota no fue asentada o los valores del plan de pago se ven distorsionados por deudas que esta persona no posee. Bien, con esto completamos la ejercitación que ustedes tenían prevista. Son todos los puntos asociados a necesidades de información, datos y usuarios, y ahora solo nos resta realizar unos ejercicios tipo de evaluación. Bien, este momento le llamamos ejercitemos, como decir, repasemos todos juntos y con ejemplos parecidos a la evaluación del módulo, que nos permitan de alguna forma orientarnos en las preguntas que esta actividad va a tener de evaluación y además también compartir algunos elementos de teórico, ¿no? Como el teórico es un insumo para realizar un práctico y cómo este práctico también tiene que estar asociado a una realidad concreta de un ejercicio profesional que seguramente pronto van a llevar adelante. Y más en estos temas, ¿no? Cuando ya estamos hablando de información, estamos bien metidos en ejercicio profesional. El primer ejercicio que yo coloco en consideración de ustedes y que les voy a dar unos momentos para que lo piensen es: cada uno de los pagos realizados por los morosos son registrados en el expediente a los efectos del seguimiento de cobranza. Asumimos que el expediente es un archivo informático que tiene asociados cada uno de los pagos. En este contexto, ¿cuáles de los siguientes datos son necesarios en la información de pago? En esta pregunta pueden marcar más de una respuesta como correcta, porque son cuáles son los datos necesarios en la información de pago. Unos minutos. Bien, las respuestas correctas o los datos correctos son el monto de pago, dado que indica cuánto pagó, el número de expediente, que indica sobre qué concepto pagó, y la fecha de pago, que indica cuánto pagó. El nombre del agente de cobro y el monto total de la deuda no son datos necesarios, y quiero hacer esa marca. En estos ejercicios de evaluación puede ustedes pensar o considerar de que todos son datos que pueden ir en el pago. ¿Podría yo generar un pago que tuviera el nombre del agente de cobro? Porque lo tengo. Yo sé en este expediente quién es el moroso y quién es el agente que estableció el plan.
y también sé cuál es el monto total de la deuda. Pero estamos marcando los datos necesarios, los que sí o sí tienen que estar para poder evidenciar que un moroso realizó un pago, ¿sí? ¿Cuándo pagó? ¿Cuánto pagó? ¿Y en qué concepto pagó? ¿Por qué pagó? Pagó por el expediente número tal. Y el expediente número tal es la deuda que tiene con tal empresa. ¿Bien? Vamos a la segunda pregunta, que es nuestro segundo ejercicio. En el enunciado del caso se expone que el sistema de información debe brindar estadísticas que permitan observar el desarrollo de la empresa. Supongamos que se realiza un informe que compara las actuaciones de cobranza de los agentes en un determinado periodo. Este informe es fundamentalmente información para el jefe de equipos de agente, el agente de cobro, el moroso, el cliente o el encargado de facturación. ¿Bien? La respuesta correcta es el jefe del equipo de agentes. ¿Y por qué es esa respuesta? Porque más allá de que la información sea una información para que esta empresa de recobros trabaje mejor y que podemos tener mucha información asociada, el informe que estábamos presentando compara las actuaciones de cobranza de distintos agentes. Entonces el jefe de equipo puede con esta información decidir, este agente tiene mejor performance o desempeño para determinado tipo de clientes o para clientes de determinado tipo de morosos, agentes que están con mucho más experiencia en cobranzas de un determinado tipo de empresas. Entonces, elegir a partir de este informe las derivaciones futuras de expedientes de cobranza. ¿Entendido? Por ahí sí, por ahí uno se confunde este concepto de cliente y moroso. Bien, vamos ahora sí con la tercera pregunta. El ejercicio 3 dice, en el proceso que se sigue para la facturación a la empresa cliente, el porcentaje acordado de retención en concepto de pago por los servicios de cobranza es un dato de salida, una información de entrada, una información de salida, un valor que no tiene importancia en el proceso o un dato de entrada. Unos momentos. La respuesta correcta es un dato de entrada. ¿Por qué es un dato de entrada? Porque es un dato componente del contrato. El contrato es la información que se genera entre la empresa cliente y la empresa de recobro de impagos cuando se decide recibir una cartera de morosos. El porcentaje es un dato. No es información, sino un elemento de ese conjunto de datos. Con esto damos por finalizada estos ejercicios. Vuelvo a marcar estos conceptos de que cuando ustedes tienen una lista de opciones y que todas le parezcan válidas, ponerse a pensar cuál es la pregunta y si me está preguntando por los datos necesarios o los datos suficientes o los datos imprescindibles, buscar en esa lista cuáles son los que sí o sí tienen que estar. Y otro elemento que también me interesa que tengan en cuenta es que las necesidades de información
pueden también dar lugar a que uno diga, esta información también puede ser información para esta persona o para esta otra, y ponerse a pensar para quién decididamente es un aporte a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todos podemos incrementar el conocimiento con respecto a algo si recibimos información, pero alguno de nosotros toma decisiones mucho más acertadas si posee esa información. Cuando hemos dicho recién la información que recibe el jefe de equipo o el agente de cobranza, o si existiera la figura el jefe o el director de la empresa de recobros de impagos, ¿no? 3 personas que están involucradas con la gestión de cobranza que van a recibir distinta información, y la información se tiene que asociar siempre a qué decisiones toma. Bien, espero que les haya resultado interesantes y representativas las preguntas que elegí compartir con ustedes, y nos queda solamente hacer el cierre con los aspectos que para mí son más importantes del módulo. Bien, en este momento final de este encuentro del día de hoy, marcar cuáles son los aspectos más importantes del módulo, como cerrando el esquema presentado. Yo distingo estos 4 elementos: dato, información, toma de decisiones y requerimiento de información. Y voy a tratar de unir estos 4 elementos en frases, como un ejercicio que siempre me gusta que los estudiantes repitan, ¿no? Uno tiene elementos aislados y luego los interrelaciona. Entonces, decir de que la información es el recurso más valioso para la toma de decisiones, y que a partir de generar adecuada información, las personas que tienen que tomar decisiones pueden disminuir la incertidumbre y bajar los riesgos de las decisiones que toman. Y por tanto, las organizaciones van a funcionar mejor si poseen mejor información, y van a ganar más mercado si poseen mejor información, y van a obtener más clientes si poseen mejor información. Pero la información es un elemento que de por sí solo requiere de algo quizás más valioso en la arquitectura de una solución, que es el dato. El dato son esos elementos atómicos pequeños que por sí solos no dicen nada. Decimos hechos aislados y en bruto, que por sí solos no dicen nada, y que cuando se juntan con otro dato empiezan a conformar esta información. Entonces, la importancia que tienen en el desarrollo de soluciones el contar con buenos datos, con datos de todas las variables presentes en el problema, con datos recogidos cuidadosamente, con datos que representen la totalidad del problema. Entonces, el dato es la parte componente de la información, es el recurso que la información tiene que mantener para poder generar cada vez que se necesite un informe, una salida o una estadística asociada a un tomador de decisiones. La toma de decisiones es el insumo por el cual las personas nos movemos y nos movilizamos en cada uno de los procesos que realizamos. La toma de decisiones se va a distinguir entre aquellas cosas que uno hace rutinariamente y todas aquellas otras cosas que las hace planificadas y pensadas. Las cosas que uno hace cotidianamente son quizás aquellas las que tienen menos riesgo, pero todo aquello que uno hace planificado, pensado, premeditado, es aquello de que tiene como muchos riesgos o altos costos o gran incidencia en la vida o en la gestión o en el entorno social donde nos movemos. Entonces, la importancia de la toma de decisiones es como una garantía de que yo pueda actuar correctamente en el medio en el cual vivo. Si vivo en una organización, si vivo en mi familia, si vivo en una sociedad. Entonces, la importancia de la información es radical. Y luego, mucho más técnicamente asociado, tenemos los requerimientos de información. Los requerimientos de información son esas pautas específicas de qué es lo que el sistema de información tiene que hacer para cubrir esas necesidades. Son esquemas formales que se van a presentar luego a equipos de desarrolladores para concretar productos específicos de software y de sistemas de información.
En nuestra disciplina informática, los requerimientos de información forman parte de la primera plantilla o de la primera descripción que uno hace del sistema de información. El sistema de información tiene alcances y sus alcances son los requerimientos. Este tema de los requerimientos y los sistemas de información son parte central del próximo módulo. Bien, nos vemos entonces el próximo encuentro. Un gusto haber estado con ustedes.